Es un enorme placer recibir en estos momentos al prosecretario general y a su vez columnista político del diario La Nación, Claudio Jacquelin. ¿Cómo te va, Claudio? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? Hola Silvio, el placer es mío. Bueno, muchas gracias por atendernos, muy amable, ¿eh? Bien, Claudio, en primer término quiero hacer referencia a un artículo que se publicó en el diario La Nación, obviamente, de tu autoría, donde haces hincapié en la impronta política que está manejando Javier Milei y hablas de una temeraria apuesta oficialista. ¿Podés hacer foco en este artículo? Bueno, está muy claro que Milei, y siguiendo un poco los consejos del marketing político de moda, y en particular de su asesor Santiago Caputo, pero también por su impronta personal, lo que eligen es un modelo de hablarle a los propios, consolidar ese núcleo duro, polarizar fuertemente y apostar a esa polarización como sostén de su proyecto. A lo que voy en la temeridad de la apuesta es que esa es una apuesta que necesita esa confrontación permanente, que lo que se da es además en un contexto donde por esa misma polarización las mayorías son exiguas y no apuntan a expandirse mucho, sino más bien a consolidarse sobre su núcleo duro, y esa tensión tan alta en un contexto de extrema fragilidad económica y social y de mucho cansancio social, bueno, corre el riesgo de en algún momento romperse o entrar en un proceso de mucha tensión social. Me parece que ahí es un poco el punto donde él está apostando, lleva hasta lo más alto posible a ver dónde tensiona de la mayor manera y pone en el lado de los enemigos de un proyecto de transformación que fue apoyado por el 56% de los votos en un balotaje, como los que están afuera de ese proyecto y ponen, obstaculizan el proyecto de transformación de la Argentina que él impulsa y representa. Seguramente has leído la entrevista que le hicieron en el diario británico, muy prestigioso por cierto, el Financial Times, donde Milei poco menos destaca que su idea es gobernar por decreto ya que no necesita el Congreso. ¿Está muy alineado con lo que vos planteás? Sin duda, porque esa es la mirada, la idea es ponerse, y él lo había anticipado, porque lo había anticipado varios meses antes del balotaje, durante casi toda la campaña, que quien se opusiera iba a tener que enfrentarse con la sociedad. Es una apuesta temeraria, sin duda, porque la sociedad no puede sacar las leyes, la sociedad no está siempre dispuesta a salir a la calle a sostener al gobierno ante cada disputa que da, y porque los decretos en la Argentina, aún con las limitaciones que tienen por gracia y obra de Cristina Kirchner, que permitió ampliar las facultades del Ejecutivo en beneficio de su esposo, y hoy los decretos tienen más posibilidad de estar vigentes que lo que la Constitución del 94 previó, pero la idea de que se puede gobernar por decreto es una idea que en la práctica es casi imposible, que además está expuesta siempre a los resultados, porque no construís un consenso, no ampliás la base de sustentación y te expones a que, como dijo el propio Fondo Monetario Internacional, lo que tienen que buscar es que eso dé certezas de que puede tener continuidad y no que ante el primer cambio de viento todo lo que se decidió se vuelva para atrás. Y esto es un montón porque necesitas los recursos, porque necesitas que el fondo te apruebe un nuevo programa, porque necesitas que inversores que necesitan seguridad jurídica decidan invertir. Y la verdad es que cuando uno mira que muchos inversores que aplauden todo, pero siguen viviendo afuera y no han puesto un solo peso más de lo que ya tenían invertido en la Argentina, y me refiero, por ejemplo, al presidente de Mercado Libre, Marcos Galperín, que es un gran difusor y apoyo de lo que propone Milei. Marcos Galperín sigue viviendo en Uruguay
y Mercado Libre no puso un peso de inversión más en los 70 y pico de días que lleva Milei en el gobierno. Seguro. Claudio, buenas tardes. Miguel Riza te saluda. ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, te escuchaba atentamente con la charla con Silvio y en torno a esta temeraria apuesta que vos estabas señalando del oficialismo, ¿no?, en el día de hoy. Y un dato que a mí me hace ruido, que es la primera vez que el Fondo Monetario hace hincapié de no dejar de lado a los más vulnerables y a la gente de menor recursos dentro del sistema social de la República Argentina, algo que nunca ocurrió. Y lo que a mí me llama un poco la atención es que creo que el Fondo Monetario está viendo que hay un recalentamiento de la calle y temen algún estallido. ¿Vos lo ves así? Bueno, a ver, yo te diría, esto en realidad, si uno mira un poquito para atrás, viene desde la gestión de Cristalina Georgieva, que ya venía haciendo hincapié un poco en esta mirada, que tenga, porque lo que está diciendo acá es que tenga sustento, y el sustento no solo lo da la dirigencia política, sino lo da una sociedad que está en una situación límite, que más allá de la discusión técnica de si la pobreza es del 45 o el 50, que de cualquier manera es una enormidad, sí, total. Porque casi 1 de cada 2 argentinos sean pobres es una enormidad, porque además lo que estamos viendo, y el gobierno lo asume, es un proceso de recesión muy poderoso. Digo, tenemos la noticia reciente de Asindar, la gran productora de acero, parando su planta por 30 días, porque no tiene hoy compra. Entonces, lo que estamos viendo es que esta recesión, que a mí me parece que abre un escenario muy complejo, porque recesión para la sociedad, para la gente común, es un problema que en todo caso parece que van a tener algunas empresas, que quedan lejos. Ahora, recesión es que se pierden puestos de trabajo, recesión es que hay gente suspendida y que cobra menos, recesión es que no se vende pero tampoco se compra, recesión es que la persona que está al lado mío deja de comprar lo que yo vendo y yo no puedo comprar porque no me alcanza. Digo, recesión es algo que en un momento deja de ser una abstracción para ser una vivencia cotidiana, como lo es la inflación, que todos sabemos muy bien lo que significa, pero con un agravante, que es que si el gobierno empieza a bajar la inflación y hay recesión, lo que pierde son ingresos, con un agravante más, que es que el gobierno va a recibir pagos deflacionados, sí, o sea, a la baja, porque los impuestos, vos tenés el beneficio cuando tenés inflación, el Estado tiene el beneficio, nosotros ninguno, que se recibe más plata, nominalmente recibe más plata, pero empieza a recibir menos plata y a pagar con los precios inflacionados, porque salarios, acuerdos salarios, todo lo que vaya a tener de gasto es en aumento. Entonces, ingresos en descenso y gastos en ascenso. Un combo muy complejo, porque a eso se le suma la vivencia de la sociedad, que empieza a no llegar a fin de mes, a tener miedo por la pérdida de su trabajo, a tener que liquidar sus ahorros. Entonces, en este contexto, y está claro, por eso Miguel también lo dice, que hay que atravesar un río que está lleno de turbulencias y que nadie tiene muy claro si en el medio no se va a sacudir el barco un poquito mucho. Sí, te sumo algo, ¿no? Hoy por hoy dicen, bueno, uno desea que vengan inversiones, pero vos con este panorama que recién nos pusiste a todos acá sobre el arriba de la mesa, acá en las cocinas, en las noticias, en torno a esta recesión, es que no hay consumo. Entonces, ¿quién va a venir a invertir si no le puede vender nada a nadie porque no hay consumo? Y no tenés seguridad jurídica hasta ahora. Aparte. Tampoco. Sí, aparte. Yo diría, hay algunas inversiones que pueden ser de largo plazo, porque pueden ser en el mundo, sobre todo para ustedes, el mundo energético, sin dudas, minería, cosas que además no van a depender necesariamente del consumo interno, exacto, que puedan tener que ver con algunas áreas estratégicas de la Argentina que en el largo plazo. Ahora, si vos le sumás que no tenés un sustento político suficiente, que no tenés seguridad jurídica porque las leyes y la idea de proteger inversiones, grandes inversiones, que tengan continuidad en el tiempo, desregulación, una serie de cosas que hoy están en el aire, bueno, vas a esperar que te digan, che, vea que esto está asegurado, y que además, y esto me parece que es el punto y vuelvo al comienzo,
y que además vos lo que tenés del otro lado es un núcleo muy duro, porque vos no tenés una oposición fragmentada, como pudo tener el kirchnerismo en algún momento, que entonces era casi una democracia muy limitada, porque no tenía ni posibilidad de alternancia ni de oposición real, y era un partido dominante y hegemónico. Pero vos lo que tenés hoy es una, lo muestran todas las encuestas, es una oposición muy potente que rechaza todo. Si vos mirás los ratios de aceptación del gobierno, que hoy las encuestas dan en torno del 50%, lo cual parece mucho, pero primero yo diría, cuidado, porque es el más bajo de los últimos 4 gobiernos de la Argentina, en los primeros 70 días, Claro. y segundo, que no creció, como crecen todos los gobiernos después de ganar una elección, lo que suele ocurrir, sino que se mantuvo o decreció de respecto de el voto final. Por lo tanto, lo que vos tenés es que del otro lado mantenés un 47, 46, 48, depende más o menos de las encuestas, que lo que hace es rechaza todo, y el 50-52% que tiene el gobierno está compuesto por el 100% del votante de La Libertad Avanza y por en torno del 80 y pico del votante de Juntos por el Cambio. Es decir, todo lo demás es un bloque que lo que hace es rechaza todo, no es que mira con matices, Sí. es no. Entonces, cualquier cambio que pueda haber en el humor social, lo que te hace es que te varía la ecuación, y de tener mayoría de apoyo podés llegar a pasar una mayoría de rechazo. Por lo tanto, esta política de brocha gorda y de polarización es, como vos mencionabas respecto al artículo que había publicado hace unos días, es bastante temeraria, porque apostás a ese todo o nada. Seguro. La última, Claudio, y es muy lindo que nos acompañes. No, por favor, gracias a ustedes. Claudio, ¿considerás que mañana a las 21 horas, a través del discurso de apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente Javier Milei, va a marcar un antes y un después, que va a ser un momento bisagra en la República Argentina? Qué pregunta. Yo creo que venimos hace un tiempo de momentos bisagras. Sí creo que estamos en un cambio de época. Digo, yo diría, este es el primer gobierno del siglo XXI. Esto está clarísimo, ¿no? O sea, Sí. el siglo XXI empezó el 10 de diciembre, para decirlo de alguna manera, en la política, porque es alguien que nació en el siglo XXI, porque llegó a la política en el siglo XXI, es más, hace 3 años nada más, y porque tiene todos los componentes que tienen la constitución de un sistema de poder y de organización política del siglo XXI. Por lo tanto, ya el momento bisagra ya lo tuvimos desde el día que el 19 de noviembre ganó, el 22 de noviembre ganó las elecciones, y cuando ese día empezó un momento bisagra. Todos los momentos que han venido después son todos fundacionales. Sí. Nunca habíamos visto cosas como las que hemos visto hasta ahora, nunca hemos visto una construcción política como la que tenemos ahora, ni una forma de ejercer el poder como la que tenemos ahora, y tuvimos un discurso de asunción que nunca habíamos visto como tenemos ahora. Lo tuvimos el 10 de diciembre, sí. Por lo tanto, y ahora vamos a tener que va a ser a las 21 horas, que no va a estar en la presidencia de la Cámara de Diputados, sino en un atril adelante, y que promete venir con muchos fuegos artificiales y otros no tan artificiales, a plantarse en ese recinto que le es claramente adverso. Ahí todos estamos especulando con la posibilidad de que haga un anuncio relevante respecto de el tema sistema monetario, y si va a ser que nos va a anunciar que vamos a tener hacia la libre competencia de monedas, si nos va a decir que en 3 meses, todavía no lo sabemos, se especula mucho con esto, sí, que denuncie muchas cosas, sí. Pero y que tire del mantel fuertemente. Yo creo que esta idea de hablar con este contexto, ya habiéndolo rodeado de toda esta puesta en escena, nos habla de que algo muy novedoso vamos a estar viendo, y que lo que vamos a tener que ver es cuál es la reacción que hay a esa apuesta tan
disruptiva y tan novedosa que nos está ya anticipando con las formas en las que va a ser esa presentación. Seguro. Claudio, muchísimas gracias, sos muy amable. Para nada, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Dale, muchas gracias, hasta luego. Lo escuchabas a Claudio Jacqueline, prosecretario general y columnista político del diario La Nación.